Hoy en Co-Creando Espacios de Bienestar vamos a hacer una presentación sobre las distintas caras del abuso. Voy a trabajar sobre algunos temas puntuales que tienen que ver con, primero, el concepto y el reconocimiento de lo que es el abuso, la distinción entre abuso físico y emocional, sobre las relaciones agresor y víctima, sobre la dependencia emocional y qué hacer, cuáles son las acciones con las que puedo gestionar esta situación. Entonces, vamos a partir con la definición de abuso. Decimos que el abuso es la acción y el efecto de abusar. Este verbo supone usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente algo o a alguien. Por lo cual esto sabemos que causa dolor a una de las partes, porque el abuso es algo destructivo. El daño obviamente no puede ser explicado razonablemente. El abuso y la agresión son acciones violentas. Esto es producto de relaciones destructivas, relaciones de abuso y de maltrato es lo mismo. Por lo cual, ¿cómo vamos a reconocer una relación de abuso? Cuando esa relación causa dolor, cuando esa relación destruye, cuando no la puedo entender desde mi razón. Muchas veces nos encontramos en situaciones donde decimos, ¿por qué esta persona, una persona tan inteligente, tan independiente, está sometida hacia este maltrato, hacia esta agresión? ¿Por qué sigue en esa relación? Entonces, hoy podemos entender que justamente en una relación de abuso, esto no puede ser explicado desde el razonamiento. Entonces, ¿cómo reconocer justamente una relación de abuso? Es importante considerar que representa una amenaza. Cuando hay una acción que representa una amenaza para la integridad física y la estabilidad emocional, debemos considerar que esa relación es una relación anormal, que no distingue niveles socioeconómicos o culturales. Esto se da en todos los niveles socioeconómicos y culturales. Lo más peligroso de estas relaciones de abusos es permanecer en ella. ¿Por qué es importante trabajar en nuestro bienestar, trabajar en nuestro autoconocimiento? Porque una persona sana, una persona que conoce la importancia de cuidarse, de respetarse, ante la primera señal de violencia, puede reconocer que debe retirarse. Entonces, ¿cómo reconocer esta relación? ¿Cómo seguimos trabajando en esto? Decimos que es importante primero reconocer que esas acciones violentas no son la norma y no lo deben ser. Que para que una relación sea destructiva, necesitamos que haya un abusador y que también haya un abusado. La víctima también está enferma y requiere ayuda. La víctima debe tomar en serio esta situación. Entonces, en síntesis, el primer paso, reconocer que hay un problema. El segundo paso, saber y aceptar que es uno mismo quien tiene el problema. Y tercer paso, tomar acción, hacer algo. Por lo cual vamos a ir distinguiendo el abuso físico del abuso emocional. Decimos que el abuso físico es cualquier manera intencional de infringir dolor.
ya sea a través del abuso sexual propiamente dicho, las bofetadas, los cinturonazos, las quemaduras, los golpes, los pellizcos, el arañazo, las mordeduras, el estrangulamiento, la lesión provocada por cualquier objeto. Por otro lado, el abuso emocional es ese que podemos reconocer a veces que es muy difícil de identificar porque daña nuestro carácter. El desgaste psicológico es devastador para la víctima. Ataca la identidad de la persona, disminuye su individualidad. El agresor es quien busca elevar su autoestima, por lo cual el agresor humilla, denigra, hiere. El dolor psíquico es tan intenso, incluso más que el de los golpes. Es por eso que debemos reconocer algunas características de ciertos agresores, en donde podemos reconocer el sadismo mental, que es aquel que se da a través de los gritos, el chantaje, la actividad distante e indiferente, el sarcasmo, la falta de agradecimiento, la burla, los comentarios desestabilizadores. El agresor siempre consigue herir a la víctima en presencia de otros, destruyendo así su autoestima. Aparece la manipulación como otra característica. Y esto, ¿no? Aparece la culpa. Si yo te importara, haría lo que te pido. Entonces podemos decir que también dentro de estas características aparece la descalificación, la crítica, la comparación, la denigración, la violencia por omisión, cuando esto se da en aquellos casos en donde no se logran satisfacer las necesidades básicas de cuidados, de nutrición, de afecto, de educación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cuidar y de poder identificar en estas relaciones destructivas? Identificar que el agresor tiene la creencia de controlar la vida y la conducta del otro. Desvaloriza sus opiniones, sus sentimientos y logros de esa persona, ¿no? De la víctima. Castiga a la víctima si no hace lo que le gusta. Aparecen los celos, la posesión. Manipula emocionalmente, no las emociones. Por eso decíamos recién y en el inicio que, que cuando aparece la violencia, el impacto es sobre todo emocional. El agresor utiliza el miedo también para controlar a su víctima. La víctima entonces tiene ciertas conductas, adopta ciertas conductas que es importante reconocerlas. Renuncia a lo que cree que es importante porque necesita hacer feliz al otro. Vive con miedo. Se confunde ante los cambios del agresor. Evita el conflicto. Se siente desorientado. Vive en un estado de estrés permanente. Por lo cual es importante ir reconociendo estas características. En la violencia familiar, el miedo es cotidiano. El miedo a realizar cualquier cosa que desate una agresión mayor. Se pierde de esta manera la identidad familiar. El agresor representa una amenaza para todos. Hay lesiones que no son evidentes, pero que debemos considerar. Esto se da de forma cíclica y progresiva. Nace de una situación de desigualdad, de una posición de superioridad, en donde aparecen estas relaciones donde la comunicación obviamente se dificulta. Los sentimientos preponderantes son el miedo, la angustia, donde ninguna de las personas que viven estos espacios puede sentirse relajada y en muchos casos está acompañado de violencia sexual. Por lo cual hablábamos de esto que es cíclico, ¿no? Donde el agresor arremete contra la víctima, donde la víctima reacciona con miedo, provocando a su vez más ira de parte de su agresor, quien luego se arrepiente, pide perdón, la víctima lo perdona porque se siente confundida, porque se siente culpable, porque siente vergüenza. Y luego el agresor arremete nuevamente contra la víctima y este círculo se vuelve
generar. Entonces, este círculo vicioso es importante considerarlo para entender por qué las víctimas se dejan, qué es lo que debemos trabajar. Entonces, aparece este concepto de lo que es la dependencia emocional, por lo cual la víctima tiene ese deseo de ayudar al otro, de cambiarlo. La víctima, por lo general, no escucha la advertencia de las personas, de su círculo íntimo, de sus amigos, de su familia. Las personas que buscan en el otro seguridad, confianza, amor, credibilidad, generan una mayor dependencia emocional. Por lo general, la víctima es incapaz de amarse a sí misma, se sienten inseguros. Por eso es importante trabajar sobre la inteligencia emocional, que lo he hablado en otros apartados del conocerse. La víctima acepta todo, mantiene el secreto. La alternancia en esta relación entre la amabilidad y el maltrato mantiene a la víctima con la esperanza de que su agresor cambiará, pero debe entenderse que esto no va a suceder, que no se puede reeducar al agresor o que al menos no es su tarea, no es su responsabilidad, no es tarea de la víctima cambiar al agresor. Entonces, ¿quién es el agresor? El agresor es quien desvaloriza, hace que la víctima pierda su autoestima, con frases tales como, eres un inútil, no entiendes nada, mejor no opines. Aísla a la víctima de sus círculos, aísla a la víctima de su familia, de sus amigos. ¿Por qué? Porque el aislamiento es la condición ideal para ejercer el maltrato. El otro, su víctima, es de su propiedad. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué tiene que hacer la víctima? Primero, no negar, no minimizar, no disculpar, romper el silencio, hablar, denunciar. La opción es pedir ayuda a través de especialistas como terapeuta, desarrollar y trabajar la autoestima, finalizar la relación, buscar ayuda para trabajar esa dependencia emocional, para romper de una vez con ese círculo de violencia. Existen diferentes espacios, tanto aquí en Estados Unidos como en otros países como Argentina, y estoy segura que cada país tiene sus agencias de protecciones y sus líneas gratuitas. En este caso voy a presentar las de Estados Unidos y las de Argentina para que tomen nota ante cualquier consulta. En Estados Unidos siempre está la opción de poder consultar en español también. Así que espero que esas circunstancias externas pueden despojarnos de todo, menos de una cosa, de la libertad de elegir cómo responder a estas circunstancias. Entonces, les dejo esta mirada de las distintas caras del abuso para poder entender un poquito más sobre este tema y sobre cómo reconocer ciertas características para poder tomar acción. Gracias.